Buenas noches con todos. Soy María Isabel Paredes Abad, miembro del equipo de trabajo del Museo de Arqueología, Antropología e Historia de la Universidad Nacional de Trujillo, en cuyo nombre les doy la más cordial bienvenida, agradeciendo por su sintonía. Complacida de estar nuevamente en esta ocasión presentando otra contribución al ciclo de conferencias Juntos por la Ruta del Saber, Educación, Cultura y Arte. En esta ocasión, a cargo de la Magíster Florencia Bracamonte Ganosa, con la conferencia titulada Análisis bioarqueológico de los restos humanos en Cerro La Horca, Paramonga. Antes de dar pase a la invitada, pasaremos a dar un resumen sobre su formación y trayectoria académica. Doctoranda en Salud Pública por la Universidad Nacional de Trujillo. Magíster en Ciencias Sociales con mención en Arqueología por la misma universidad. Directora del Instituto Investigar. Docente de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Enfermería y de Turismo de la Universidad San Martín de Porres, filial Chiclayo, de 2006 al 2018. Docente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, Escuela de Ciencia Política y Gobernabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo, del 2017 al 2019. Ha realizado investigaciones en restos humanos de diversos grupos culturales como Moche, para el caso de sacrificios humanos de Huaca de la Luna del año 95 al 98, para la ciudad Moche, Osum, y en el área del Museo de Sitio. Para la cultura Recuay, en Yangas y Marinayoc. Para la cultura Chachapoyas, en Los Pinchudos. Para la cultura Chimú, en Manchán. Para la cultura Marañón, en el Templo de Montegande y Jaén. Y también en Cerro La Horca. Cofundadora y coordinadora de EFE, equipo forense especializado del Ministerio Público del 2003 al 2004, para la atención de casos por procesos extrajudiciales en la década de la violencia en el Perú. Antes de dar pase a nuestra expositora, les recordamos que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat de esta transmisión. Y sin más, damos pase a nuestra expositora para el inicio de su ponencia. Bien, muchas gracias, Mari. Buenas noches con todos y con todas. Es un gran gusto estar con ustedes y compartir nuestras vivencias de análisis en cuanto a los restos de este gran dormitorio común que tenemos los seres humanos que llegar algún día. En este caso es el Cerro La Horca, el cual nos permite hoy día conversar acerca de lo que pasó con las personas que sus restos yacieron en ese cementerio de Cerro La Horca en Paramonga. Vamos a conversar un poquitito de algunas cosas generales, como es su ubicación. Está en el Valle de Fortaleza, en la provincia de Barranca, en lo que corresponde a la región Lima, en el kilómetro 215-100 al 300 de la Panamericana Norte. Consideramos como que, para recordarles que la Panamericana Norte se inicia el kilómetro 0 en la Plaza Mayor de Lima y desde ahí empieza a contar. Cerro La Horca se encuentra a 5 kilómetros de la ciudad de Paramonga y estamos a 215 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Lima. Para ver un poco el panorama de Cerro La Horca y los trabajos que han realizado, es el momento oportuno para agradecer al grupo Quetzal que lidera Norberto Horna y Luis Valle, quienes son los que están siempre bajo la normatividad estandarizada internacionalmente, cumplen con todas las normas y ejecutan proyectos brillantes que permiten que nuestro país vaya conociendo la cultura y vayan rescatando materiales arqueológicos muy valiosos con todo un equipo de personas que definitivamente hay que agradecerles porque cada uno es importante en su labor.
El clima que se desarrolla en el área es un desierto premontano, tal como la UNER lo menciona, y está este cerro entre el litoral, que está a 0 metros, hasta alrededor de los 600 metros sobre el nivel del mar. Pertenece a la cuenca de los ríos Fortaleza y Pativilca. Su clima es preárido y los mejores momentos del año tiene una temperatura entre los 18 y los 22 grados centígrados. Muy bien. Estamos ahora a punto de empezar a observar algunos de los elementos que nos inquieta, pero no sin antes mencionar, para que tengamos una idea cronológica del lugar. Su cronología se está desarrollando desde el Horizonte Medio, que es lo que se ha encontrado en tanto la cerámica, y va hasta el periodo intermedio tardío. La cerámica en este caso es un atributo que se utiliza para poder tener una cronología relativa, y estamos hablando de que el Horizonte Medio Fines está relacionado al estilo local Pativilca, y que desarrollan otras culturas o estilos que están presentes durante el periodo intermedio tardío. Esto es Chancay, Casma y Chimú. Muy bien. Los contextos funerarios que fueron encontrados manifiestan gran diversidad de estos estilos ceramográficos, y también que presentan ofrendas. Cada uno tiene sus propias ofrendas. Y una de las cosas singulares es que hay uso de las hojas de pacae en el relleno y para recubrir a los individuos al momento que son inhumados, es decir, en el momento que son enterrados. Dentro de las características generales encontramos de que la posición es sentado, las piernas flexionadas hacia el tórax, ¿no? Y están enterrados con mates o platos que van cubriendo el rostro o algún lado de la cabeza. Algunos muestran cañas e hilos de colores, y algunos otros están con entierros de acompañantes como los cánidos. Para tener una idea de cómo el grupo que se trabajó, si bien es cierto, era mucho más amplio, pero nosotros en el tiempo que se nos otorgó para poder analizarlo, tuvimos el alcance para 610 como número mínimo de individuos que están repartidos desde nonato hasta el adulto mayor. Las edades en las cuales está fluctuando, estamos utilizando la nomenclatura de la doctora Jane Baestra, en el cual selecciona por estos grupos etarios. Para el caso, quería manifestarle también que los nonatos, o sea, los rangos de edades llegan hasta los 60 años aproximadamente, el de mayor edad. Muy bien. De estos individuos, nosotros tenemos algunas estaturas bajo las medidas que hemos realizado, y tenemos rangos, por ejemplo, vamos a mencionar solo el adulto joven. Tenemos rangos que van, en el caso femenino, entre 1,36 hasta 1,56 centímetros de estatura, y en el caso de los masculinos entre 1,49 hasta 1,71. El detalle ya eso se puede observar en los informes y en las publicaciones que ya ha hecho Quetzal, que ya están circulando. Muy bien, este es uno de los textiles encontrados. Estoy en este caso agradeciéndole a los ancestros por el hecho de habernos permitido trabajar en este análisis con bastante tranquilidad, en el sentido de poder observar algunas características. Seguramente son tantos cuerpos y tantas características, pero hemos hecho todo lo mejor posible para poder, en este caso, resumir y detallar algunos elementos. Muy bien.
Dentro de los aspectos que se pueden observar y tal como se menciona en la parte de antecedentes que escribió Luis Valle en compañía en coautoría con los arqueólogos Montalvo y Tuset, están manifestando que hay ya noticias de estas observaciones de cráneos con estas modificaciones craneales. Nosotros estamos encontrando alrededor de 238 cráneos, 159 manifiestan estas modificaciones craneales. También se pueden observar que existen casos de asimetría y en este caso 31 cráneos que corresponden a esta situación de asimetría, de los cuales 20 son entre infantes y niños. Existe un aplanamiento occipital bastante pronunciado, como se puede observar, y en este caso encontramos en 9 infantes, entre infantes y niños, y 3 adultos masculinos. Tenemos también en 34, 63 casos en total de depresión miniana que va recorriendo desde infantes hasta adulto medio. Y un solo caso de tatuaje en una estructura anatómica que estaba no completa, y se trataba de un adulto medio en la cual en la piel sobre el esternón se puede observar estos círculos concéntricos, ¿no? Espero que la fotografía pueda permitir que ustedes lo observen. Todos estos elementos que he ido viendo tienen que ver con una intervención humana para hacer la modificación craneana, es una modificación cultural, pero también hay otras intervenciones que son mucho más cuidadosas, riesgosas, y que no son digamos que no toda la población o no ha tenido los accidentes o no ha tenido la necesidad o no todos fueron atendidos en su momento. Son una serie de especulaciones que podrían venir a nuestra mente, pero lo que sí tenemos es esta evidencia de una intervención quirúrgica en el lado derecho, parietal, temporal, el derecho de la persona, en la cual fue atendida. Quiero hacerles también mención de que todos los trabajos, después ustedes van a conocer quiénes son las personas, los científicos, los profesionales de diferentes áreas quienes nos acompañan en poder discutir los temas de manera académica sobre diversos casos. En el presente caso que ustedes están observando, obviamente la persona tiene una sobrevivencia muy corta, muy corta luego de la operación, en el sentido de que hay ciertos rasgos de un inicio de callosidad ósea en la cual está empezando su proceso de cicatrización, pero la persona fallece en esta situación y por eso es de que no está totalmente adherido en todos los lados del corte que se le hizo, que los médicos de su época le hicieron en esta craneotomía. Muy bien, hasta ahí algunos aspectos que hemos podido relacionar con el efecto que tiene el hombre sobre el cuerpo. Ya mencioné por las modificaciones culturales que tiene en su mente, en su cosmovisión, como también por intervenciones sumamente indispensables para que la vida continúe de este personaje, que tuvo obviamente mucha importancia para que se le pueda realizar y pudiera tener bastante cuidado. También desde otros puntos de vista tenemos que darnos cuenta de que hay personas que hicieron estas operaciones. Nos cuesta mucho decir, pensando en el pasado, de que hubo médicos, pero tuvo que haberlos habido para poder realizar estas situaciones, tal como conversábamos con el doctor Roger García Báez,
que es neurólogo, es neurocirujano, y entonces él estaba entendiendo las dificultades, y hoy en día es difícil, mucho más en este momento. Ahora, lo que la naturaleza misma da cuenta de las modificaciones naturales, de las anomalías, de los cambios, de las cosas que el ser humano trae de por sí y que se pueden observar cuando hay un estudio de un grupo grande numéricamente de personas a analizar. Por eso es sumamente importante entender que el estudio de cementerios es indispensable, por supuesto que guardando todas los protocolos y todas las necesidades y requerimientos que tiene el manejo de una muestra bastante compleja como lo que corresponde a un cementerio. En este caso lo que estamos viendo es una atresia del conducto auditivo, es decir, no existe. No existe, en este caso estoy señalando con el mouse, ojalá que ustedes lo pudieran observar, pero no aparece el agujero, el conducto auditivo. Entonces, en este caso lo hemos observado para un caso masculino de una edad en el rango de adulto medio. Hay otras anomalías que podrían estar relacionadas de manera indirecta con algunas enfermedades, pero la gran mayoría en este caso es de manera natural. Hemos observado que existe agenesia mayormente del tercer molar, tanto a nivel maxilar como mandibular. En algunos casos es bilateral, en otros casos es unilateral. También tenemos casos de giroversión. Hay anomalías dentarias que tienen que ver con malposición. Hay dientes supernumerarios, o como en este caso en la parte superior, que hay una fusión de los incisivos. Otro caso que también naturalmente aparece, no en todas las personas, es el foramen esternal. En esta muestra nosotros encontramos 14 casos y la mayoría corresponde a las personas de sexo masculino. Muy bien. A partir de acá lo que vamos a observar es una serie de casos en los cuales el ser humano tiene una intervención. Y nosotros por eso preocupados en que hay algunas enfermedades, algunos casos en los cuales subsisten y que tienen que ver con diversos aspectos multifactoriales, multicausales, que podrían estar interviniendo para que se puedan dar estas enfermedades, es que nosotros optamos por hacer un estudio doctoral en salud pública para ver de qué manera tiene que haber una forma dialógica en la cual se trabaje del pasado hacia el presente y del presente para analizar el pasado. Entonces vamos a observar algunos de esos elementos en los cuales ya es el ser humano que por su comportamiento o que por su accionar diario va a tener o va a modificar la muestra, o va a modificar el cuerpo o la salud del cuerpo. En este caso estamos frente a una evidente criba orbitalia, es el nombre que se le da a estas porosidades que estoy señalando con el mouse, estas porosidades que se dan en la órbita. Y en este caso tenemos 76 a partir de infantes, ¿no?, hasta adulto medio, que se pueden observar. En menor o mayor proporción, la mayoría son en infantes, ¿no?, y están ocupando entre infantes y niños al 72.36%. Aquí es bastante alto no solamente el número, sino la situación de esta deficiencia, porque está relacionada a deficiencia de hierro, a una malnutrición que no hay que entenderla como hoy en día. Para poder analizar, como bien saben, los arqueólogos estamos siempre preocupados en
reiterar por la necesidad de entendimiento, que tenemos que entender que hay que analizarlo en su contexto, en asociación, en relación al tiempo en que se están dando, en este caso, el análisis de estas enfermedades. Entonces, pasa aquí por el tema del agua, pasa por el tema de parasitosis, porque si nosotros empezamos a observar las estructuras de vivienda, las estructuras de cocina, de una serie de grupos culturales que han dejado sus evidencias, encontramos que hay una variedad de alimentos y hay una cantidad de alimentos que usted se pondría a pensar. No hay un correlato muchas veces entre la diversidad de alimentos, la cantidad de alimentos y los casos que aparecen con esta criba orbitalia y luego la hiperostosis porótica, que están relacionadas con una deficiencia nutricional o un estrés nutricional. Y como digo, es multifactorial, o sea, se tiene que pensar en otras enfermedades que puedan coadyuvar, infecciosas, o el tema de parasitosis, o el agua, o crisis estructurales que podrían dar lugar a que no hubiese una alimentación constante y adecuada en determinados casos. Y a esto me refería con la hiperostosis porótica. Como nosotros vemos, tenemos alrededor de la sutura cómo es que está la porosidad. Acá es mucho mayor la porosidad existente, ¿no? Que está hablando de casos en algunos muy severos más que en otros. De toda la muestra estudiada, 49 casos y de ellos 33 infantes son los que están manifestando esta hiperostosis porótica asociada a la misma idea de estrés nutricional en el anterior lámina. Como mencionaba, el ser humano actúa sobre su cuerpo, tiene situaciones laborales riesgosas o tiene comportamientos alimenticios, y todo eso va quedando en la historia de su cuerpo y lo que va quedando de sus restos humanos cuando ya pasamos a otra forma de vida, a otra forma, en todo caso, según como cualquiera puede entender, pero a partir de la muerte de la persona. Entonces, en este caso, estamos hablando de una exostosis auditiva que solamente en toda la muestra hemos encontrado 4 casos. Los 4 casos son de sexo masculino y los 4 casos tienen que ver con personas adultas, las cuales están algunas un poco más jovencitas que otras, pero están en el límite entre los 27 a 45 años aproximadamente de edad. Esta exostosis auditiva está relacionada, según la literatura, a casos de donde los varones buceaban para conseguir algún elemento nutricio o de importancia religiosa en la cual tienen que sumergirse y bucear. Y la constancia de hacer esto, pues, lleva a conducirles a que tengan una exostosis auditiva. Cuando pensamos también en toda la situación de una muestra que viene, no podemos desaprovechar de analizar absolutamente todo. Definitivamente luego hay osteoarqueólogos o bioarqueólogos que se especializan en tal o cual parte. En todo caso, a mí me tocó revisar el inicio de toda la muestra. Por supuesto que quedan muchísimos datos que hay que seguir analizando y dar lugar a muchas tesis a futuro también. En este caso, al ver las fotografías, incluso hay compañeros del doctorado que están haciendo en el área de estomatología, que están muy interesados en hacer algunas tesis, y no solamente a nivel doctoral, sino algunos quieren llevar una segunda maestría para tomar estos casos y estudiarlos. Nosotros hemos encontrado en este grupo de personas enterradas en Cerro La Horca
que tienen desgaste dentario, que tienen cálculo y bastante fuerte, como ustedes se darán cuenta, bastante adhesión de este cálculo dentario. Y asimismo tenemos una fricción tremenda en los dientes que nos hablan de una conducta de higiene, que nos habla de un tipo o de varios tipos de alimentos que van siendo abrasivos y que van eh, eh, lacerando las cúspides de los dientes e incluso tocan el esmalte y que van proporcionando este tipo de efecto en sus dientes. Los casos que van avanzando de una caries, por ejemplo, muchos de ellos terminan en abscesos. Estos abscesos generan una infección tan severa que en algunos de los casos va lacerando el hueso o el hueso mandibular o el hueso del maxilar, en el cual, como ustedes pueden notar, esto es un tremendo orificio en el cual ha estado lleno de los luchadores, de los glóbulos blancos en materia llamada comúnmente pus, que se van haciendo con los abscesos. Y hemos tenido en otras muestras casos que llegan a ser mucho más profundas y a modificar incluso la rama ascendente de la mandíbula. Entonces, bueno, miren lo que significa esto. O sea, si lo miramos solamente como el estudio de ocio y lo separamos de la parte humana, no podríamos notar o recordar de que apenas tenemos hoy en día un dolor de un diente. Es definitivamente tan agudo, tan difícil que si es que uno se descuida, que ahora imaginemos en el pasado cuál fue la situación de dolor, cuál fue la situación de sufrimiento de estas personas que tuvieron estos casos. Y así podemos encontrar que hay un mal estado de salud bucal, hay una despreocupación o un desconocimiento de cómo tener higiene en sus dientes y todo lo que ocasiona. Y luego también tenemos casos como reabsorción alveolar, ¿no? En la cual es notorio que se van demostrando o se van desnudando las raíces, se van observando las raíces de las piezas dentarias. Hay casos tan severos que ya las personas pierden los dientes, a ellos se les denomina edéntulos o edéntulas. En este caso, nosotros tenemos en la parte superior la fotografía en donde la persona todavía está con alguna cicatrización de uno de los dientes, pero el resto no los tiene, ya están cicatrizados con bastante antelación durante el tiempo de su vida de la persona. Por lo tanto, tendríamos que recordar cuál sería su situación, su forma de alimentación, sería muy blanda, los dolores que sentiría, etcétera. Todavía hay mucho que trabajar por el lado del manejo de la salud. Entre otra miscelánea que para hacerles recordar, bueno, tenemos casos de hipoplasia de esmalte, que son 38 los que hemos encontrado. Tenemos 96 casos de cálculo dentario, como lo hemos observado, 123 casos de desgaste dentario, 109 casos de caries, hay 74 casos o personas que en el pasado tuvieron abscesos, ¿no? Así como 42 casos de reabsorción alveolar. Hay 84 casos de pérdida de dientes, de algunos dientes, ¿no? Hay algo muy común con la salud pública actual cuando se analiza y se compara. Por ejemplo, son los casos de femeninos, de mujeres, quienes tienen mayor problema con su salud bucal en tanto a la pérdida de dientes.
Y en el caso de Cerro La Horca también encontramos un solo caso de evento. Tenemos también, como les decía, algunas anomalías, algunos cambios que son naturales, que eso sí ya no es por la mano del ser humano, sino por su naturaleza, por su genética. Así hemos encontrado de que hay una agenesia dentaria, hay incisivos en forma de pala, hay anomalías como de sitio, o sea, hay dientes ectópicos, hay malposición, anomalía de fusión, bipartición, raíces torcidas, hay anomalías de estructura, hay perla adamantina, las raíces engrosadas, apiñamiento de las estructuras dentales, la impactación del tercer molar, hay dientes supernumerarios, entre otras de las anomalías existentes a nivel bucal. En este caso, había una gran duda si mencionarlo como una hipoplasia o como una modificación cultural por la profundidad de estas líneas, pero también es un solo caso el que estamos observando en este momento. Y también es un solo caso en donde una adulto joven femenina tuvo una fractura patológica en la cual la mandíbula se fractura y la cavidad, la regularidad de las paredes observadas nos dieron como una probabilidad pensar en un quiste o en un tumor. De acuerdo a la literatura, ahí tuvimos que revisar también literatura actual para poder llegar a presentar como probabilidades o el quiste o el tumor, pero que fue tan severo que logró esta fractura patológica. Otros aspectos importantes que son llamativos es la treponematosis asociada a la sífilis. Esta treponematosis tiene en la literatura de Horner y otros autores, tiene presencia en cuanto a que en la antigüedad había treponematosis. Incluso aquí en nuestro país recordamos a Julio César Pello Rojas, quien fue el que hizo su tesis como médico, para egresar como médico, en la Universidad Mayor de San Marcos sobre la antigüedad de la sífilis en el Perú. Nosotros hemos encontrado en varios de los grupos culturales que Dios me ha brindado la oportunidad de analizar casos de treponematosis. Pero hay algo bastante inquietante que es en este cementerio en donde hemos encontrado 47 casos, 43 adultos y que estarían mayormente los varones son los que tienen mayor afectación que las mujeres y ahí es donde es una de los análisis que se realizó en el sentido de por qué hay algunas culturas que aun cuando la enfermedad está presente en su sociedad, no llegan a tener tantos casos. Es una de las preocupaciones que nos ha llevado a tomar por ahí un camino, una línea de investigación que es la que pretendemos resolver para la tesis doctoral. Otro de los casos también muy significativos está la tuberculosis ósea. Como ustedes se darán cuenta, la gran erosión que sufren las vértebras y cómo es que el estado de salud de la persona es bastante afectado por esta enfermedad. Tenemos los casos de Null de S'mores. Nosotros hemos encontrado 35 casos, ¿no? Y mayormente lo tenemos en varones que en damas, ¿no? Y están asociados a la carga que se sostienen o que sostienen, el peso que sostienen por algún trabajo determinado que están realizando. Está relacionado a un estrés laboral que tiene que ver con carga, con peso.
Los cambios osteoartríticos es parte de la historia de los humanos que alcanzan edades avanzadas según el promedio de vida de los grupos culturales. Pero cuando vas avanzando en edad, definitivamente va quedando en el cuerpo estas huellas que van desde pequeños osteofitos, que van con rebordes, con labiación, hasta que luego se van produciendo estos famosos picos del oro, en este caso tan gruesos, que van modificando la estructura de las vértebras. Y por eso es que sabemos que producen grandes dolores en las personas. Nosotros acá tenemos este caso que estoy presentando en la fotografía de una eburnación. Hay casos mucho más severos, los hemos visto también en otros grupos culturales estudiados, cómo es que se va haciendo brillante y liso porque estas personas en vida perdieron cartílago y el engarce entre un hueso y otro está directamente, ya no hay líquido, ya no hay cartílago y las partes de las epífisis proximal y distal de los huesos colindantes entonces van desgastándose de esta manera hasta llegar a esta situación de eburnación. Otro de los casos que nos llamó la atención es que tenemos aquí, y hay otros reportes también, de displasia de cadera. Este trabajo fue también analizado por el doctor Félix Díaz, con quien hicimos una serie de discusiones al respecto, y que de alguna manera él estaba también observando la situación de cómo podría utilizarse el conocimiento del pasado para las operaciones, por ejemplo, que él realiza sobre la displasia de cadera. Una displasia de cadera tiene que ver con el acetábulo y cómo no tiene todo el hueso formado en lo que sería el techo o la bóveda para que ahí engrane de manera adecuada la epífisis proximal o cabeza del fémur, en donde pudiese tener un desarrollo normal. En este caso, pues encontramos esta displasia de cadera. También las hemos visto para el sitio de Manchan, que pudimos también tener la oportunidad, gracias a Quetzal, de poder revisar estos casos en donde se ve esta displasia de cadera. En tanto a fracturas, en este grupo también hay una serie de fracturas que van desde fracturas nasales, ¿no? Y llegan, en algunos casos hay fisuras y en otros hay casos de fracturas bastante severas. Lo que estamos observando aquí son algunas de las fracturas nasales que algunos de los casos se han presentado en Cerro La Horca. Hay otro tipo de fracturas por compresión que están asociadas a la cifosis o también denominada como mal de Pot o a la tuberculosis ósea. También hemos encontrado cómo es que la parte anterior central del cuerpo vertebral de las personas van sufriendo disminución de esta parte y se produce esta fractura por compresión. Este es un caso de una fractura severa, de una tibia, y nosotros hemos encontrado de manera general que hay diversas fracturas. 56 casos hemos encontrado para el estudio de Cerro La Horca. La mayor parte está relacionada a varones. Miren, la asociación es, digamos, entendible por las acciones más riesgosas que van llevando los varones. También hemos encontrado fracturas de colis, que son fracturas cuando, por ejemplo, una persona va a caer y pone sus manos para poder sostener su cuerpo y no sea tan contundente el golpe,
y se pone las manos y bueno, hay fracturas a nivel de las epífisis distales del radio y cúbito. También tenemos otras fracturas en las cuales se conocen como tallo verde cuando son jóvenes los individuos que han sufrido esta fractura y queda casi sin mayor problema la cicatrización de la misma. Esta es otra fractura bastante severa y también se muestra una fístula en el fémur. Definitivamente, tanto en el caso anterior de la tibia como del fémur, no corresponden a la misma persona. Son fracturas que han dejado por algún tiempo a la persona fuera de todo la situación laboral, o sea, definitivamente ha tenido que permanecer un buen tiempo en reposo, pero en ambos casos se nota que no hay una atención adecuada para tener otra vez en su eje a las fracturas, a los huesos, que sí se nota en otros grupos culturales. Por ejemplo, cuando estudiamos con el doctor Steve Burgett y el doctor John Verano la muestra de sacrificios humanos, la primera que se encuentra en 1995, encontramos de que, por ejemplo, en una pelvis, en la rama isquiopúbica, la cicatrización es en su eje, es perfecta, lo cual habla de un cuidado muy especial de lo que sería hoy en día, por ejemplo, un trabajo de enfermera o de enfermero para poder atender a la persona, poder dedicarle el tiempo, poder la persona también ser atendida. Claro, hay otros aspectos que tiene que saberse y pensarse. Por ejemplo, dentro de los sacrificios humanos de los moches estamos hablando de personas que tienen un estatus diferente, digamos un poco mejor bastante mejor que a estas personas que estamos entregando hoy día estas fotografías. En este caso son fracturas no concluidas, son fisuras, ¿no? En las cuales se nota cómo es que tanto en el cúbito como en tibia y peroné, en las otras fotos, ¿no? Están siendo afectados por una fisura, pero no ha logrado romper, digamos así, totalmente, por lo tanto no se habla de fractura. Nosotros hemos ubicado 13 casos, de los cuales 11 son adultos, y este caso de fisuras están relacionados mayormente con casos femeninos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver algunos otros elementos, como el caso de tonos de color de cabellos. Hemos encontrado tonos castaños muy claros. Y también tenemos un caso que quedó y todavía queda por estudiar, en el sentido de el origen de la coloración, que se notaba un tanto amarillenta, que podría estar relacionada al tipo de suelo o al tipo de matriz en la cual fue enterrada la persona. Pero lo que sí es bastante más cotidiano en esta muestra, observar los cabellos de color castaño, tal como se observa en las fotografías. También encontramos de que no hay un cabello solamente lacio, sino que hay cabellos que tienen cierta ondulación, ¿no? Ciertas ondas, no ondulación, sino ciertas ondas que le dan un mayor movimiento, en todo caso, a los cabellos. Hemos realizado también otros estudios, tanto macro como micro, y a niveles del trabajo en los cabellos de las personas de este grupo trabajado, hemos encontrado piojo, ¿no? Los pedículos humanos, capitis, que hemos encontrado, también están a nivel larvario, como les llaman liendres, ¿no? Hay tanto en liendres como
el adulto, que es el piojo, tal como ustedes los están observando. Se realizó también microscopía en relación a las áreas en las cuales pensábamos que pudo haber quedado también algunos rasgos o rastros de parásitos, y lo que encontramos dentro de todo el barrido, el análisis que se hizo, están muchos ácaros, obviamente, por el tiempo y relacionado al tipo de muestra. Con respecto a la fauna cadavérica, solamente tuvimos 2 casos en los cuales se podía observar o un representante de los escarabajos, ¿no? Y algunas pupas de dípteros, en este caso de moscas. Esta parte nos apoyó la magíster Murrugarra, quien ella trabaja en entomología forense hace muchos años en la Universidad Federico Villarreal en Lima. Algunos métodos y procedimientos, bueno, es muy largo, pero hemos tomado todos los protocolos que son previsibles para trabajar muestras de este tipo. Y bueno, dado el avance del tiempo, solamente mostrarles muy rápidamente quiénes son. Bueno, este es nuestro área de trabajo, el pequeño laboratorio. Tenemos también las personas que ellos son los que son dueños de Quetzal y son los que nos han apoyado en el trabajo. Aquí algunas reuniones con el doctor Félix Díaz Vera, que es el traumatólogo, con el doctor Marco Ríos Caro, que es anatomista de la Facultad de Medicina, el doctor Roger García Báez, que es el neurocirujano, la entomóloga forense Isabel Murrugarra, el doctor Roberto Inchauste y el doctor Julio Hilario, quienes han siempre estado preocupados en discutir sobre la muestra. Están, bueno, todas las personas, los arqueólogos, las personas que han coadyuvado para que un trabajo sea lo mejor, de los mejores resultados, ¿no? Está Samuel Torres, está el arqueólogo que desde el campo hasta el laboratorio ha estado presente, José Montalvo, ¿no? Y bueno, Rosita Choque, que trabaja la parte de conservación para el sobreenfardelamiento de las momias. Está también la arqueóloga Tuset. Está Lemías Moreno, ¿no? Que es conservador. Nos han apoyado de criminalística para ver en sus microscopios y con la parte bioquímica los pigmentos que aparecían del área de criminalística, ¿no? Está Wilmer Magiña, que también ha trabajado en el campo. Está el doctor Luis Ángelas de la UPAO, con la cual hicimos un procedimiento para ver en cabellos y aspectos bioquímicos de los cabellos en microscopios de barrido, etcétera. Está el radiólogo, el doctor Delgado, los laboratoristas, William y Daisy, y bueno, está el licenciado Guido Sánchez Antur, que es el que tuvo esta apreciación de tomar las fotografías magníficas que hemos podido observar en detalle. Está el pintor y dibujante Mariano Gili Paraguirre para ver el tema de los dibujos de las momias. Y está la ingeniera Melissa, que es la que procesó los datos estadísticos. Y está una gran amiga de apoyo, Glorita Noriega, quien nos ayudó muchísimo con los textos. Muy bien, esos son los aspectos que he podido traerles hoy día a fin de poder compartir el trabajo, y estoy a espera de lo que algunos de ustedes quisiera preguntar o comentar, y estoy sumamente agradecida por haberme escuchado. Muchas gracias, Florencia. Excelente exposición. Pasamos a leerte algunos comentarios y preguntas que han hecho durante tu conferencia. Tenemos un comentario de Alberto Loyola que dice: grande mi doctora Florencia Bracamonte, su gran conocimiento compartido con todos los ciudadanos. Luego tenemos a Quirino Olivera,
que dice, excelente trabajo de la doctora Florencia Bracamonte, mis felicitaciones. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje de operaciones de craniotomía lograron tener éxito? Ajá. Bueno, según las muestras de los grupos culturales que se trabajan, ¿no? En la cultura Recuay, para el caso que trabajamos con el doctor Ponte, Víctor Ponte, para Jangas y Marinayoc, tuvimos un caso. Para este grupo de Cerro Paramonga, un caso. Entonces, nosotros directamente no estaríamos en posibilidad de indicar el éxito. En el caso de mencionado de lo de Recuay, fue 2 operaciones que se hicieron en diferente momento de la vida de esa persona, en la cual creció el callo óseo y se muestra una cicatrización. Pero por eso digo que es muy importante continuar trabajando para poder llegar a establecer el éxito, digamos, o la efectividad de las operaciones o de las intervenciones quirúrgicas y otros datos, porque estamos, digamos, tratando de estudiar, estamos con mucho más preguntas que respuestas. Creo que siempre va a ser ese el sino de los arqueólogos. Tenemos muchas más preguntas que respuestas, pero de lo que sabemos es eso. En este caso no fue exitosa la operación, en el sentido de que no hay sobrevivencia, pero no sabemos si hay otros factores infecciosos o otros factores que pudieron coadyuvar para que la persona no termine su cicatrización. Bueno, ahora tenemos una intervención de Rafael Osvaldo Vázquez Guerrero. Dice, felicitaciones Florencia, fabuloso aporte. Es evidente que el dolor más intenso que sufrimos los seres humanos es el de los dientes con caries. Mi pregunta es si han encontrado evidencias entre los dientes del uso de algún medicamento de la época como planta medicinal u otros, puesto que hace años recogí información oral que la gente usa el molle para calmar el dolor y que incluso combate las caries. ¿Tiene algún dato sobre esto? Gracias. Muchas gracias para todos los que han intervenido. Olvidé agradecerle a Alberto, a Quirino y ahora a Rafael. No hemos encontrado directamente, se ha hecho estudios, hemos encontrado ciertas fibras y células en la microscopía que hemos realizado, pero no identificables para determinar qué producto, qué planta pudo haberse usado para estos efectos. Pero de que él conoce muy bien porque está en el tema de la medicina tradicional, lo cual también admiro mucho sus trabajos. Pero no, a nivel microscópico no hemos podido conocer exactamente qué plantas, pero sí encontramos fibra vegetal, está, digamos, en asociación. Liliana Chávez Otero pregunta si a través de estos estudios se puede determinar algunas epidemias que se hayan presentado en estos tiempos. En eso estamos, en el sentido de, por eso invocaba, pedía de que siempre tengan en consideración en los proyectos, en tanto puedan los que dirigen estos proyectos y el financiamiento de los mismos, el estudio de cementerios, porque definitivamente tú puedes tener una idea muy panorámica, pero para hablar de que haya una epidemia, pues tendrías que tener un trabajo sostenido en varios cementerios como para poder llegar a establecer si estos han sido, y siempre y cuando pudiésemos estudiar pues todo un cementerio y hacerlo tanto sincrónica como diacrónicamente para poder llegar a obtener esta información. Por eso es que me animé mucho en hacer este doctorado en salud pública, para ver cómo podemos enlazar o engarzar datos, y decía, del presente hacia el pasado como análisis, como estudio, y también recibiendo del pasado tal vez algunas medidas que se mencionan dentro de la tradición oral o la cosmovisión para poder ayudar a solucionar. Por ejemplo, para mí es muy claro el tema de que la desnutrición que se mantiene en el país puede ayudarse siempre y cuando trabajemos desde la recuperación y uso de alimentos propios de cada piso altitudinal, por ejemplo, para poder mejorar el sistema nutricional sobre todo de los niños, porque los efectos que va a tener
en la edad adulta son bastante terribles para su desarrollo. Ahora, Rosemary Velázquez Minchola dice, gracias por haber mencionado a nuestro amigo doctor Roberto Inchaste. Un abrazo y desde el cielo está feliz por tu trabajo. Muchas gracias. Después, Muchas gracias, Pablo Douglas Salazar Tito dice, excelente exposición, trabajo muy minucioso y de mucha paciencia. muchas gracias, Pablo. Rosalinda Flores Obispo dice, les escribo desde Paramonga. Gracias por el trabajo que han realizado. Poco a poco vamos conociendo a nuestros antepasados. Vamos sumando, vamos sumando. Y Enrique Vergara dice, gracias querida Florencia por ser una excelente persona, notable profesional y fiel amiga de los valores universales. Conocerte es un hermoso regalo. Es un hermoso regalo de la vida. Muchas gracias, Enrique. Saben ustedes que los quiero mucho a todos, incluso a los que no conozco, basta que sean peruanos, porque por ellos es que nosotros trabajamos y tratamos de coadyuvar y poder entender primero, conocer, entender y luego ver cómo imbricar todo el conocimiento. Luego, Raúl Guzmán dice, me consta tu estudio detallado de cada resto que investigaste. Gracias. Luego te pregunta, dice el mismo Raúl Guzmán, ¿me recuerdas sobre el nombre correcto en lugar de trepanación craneana? Craniotomía. Craniotomía. Bueno, hay muchos saludos también, te he leído los comentarios y las preguntas que estaban directamente dirigidas a tu tema de exposición. Muchas gracias, María Isabel, por tu tiempo. Ya a nombre del Museo de Arqueología, Antropología e Historia, te damos las gracias por tu brillante contribución. Eres una excelente investigadora y amiga del museo. Gracias. Y te dejo en el uso de la palabra para que puedas hablar con el público que ahora te esté escuchando. Muchas gracias, María Isabel, muchísimas gracias. Solo me queda agradecerles muchísimo por su paciencia, por su atención. Si hay alguna pregunta que en el transcurso quisieran o quieren conversar acerca de los temas en los cuales estamos intentando entender el Perú desde allí, encantada de poder hacer. Si quieren hacer algún proyecto, alguna mirada de las fotografías o algo, siempre que Dios me permita la vida, estoy aquí. Estoy sumamente agradecida con Enrique, con María Isabel, con Liliana, con los jóvenes, con Gustavo, con todos los que trabajan con Florcita en el museo, porque son los que están todos los días. No crean que solamente es una vez a la semana los viernes, sino es todos los días para ver detalles, para afinar aspectos que permitan que todos nosotros podamos, oye, me toca aquí, pero luego me toca como oyente, y siempre estamos en esa situación de intercambio de roles, pero para que todo el y todo lo que puedan escuchar desde fuera o saber desde fuera lo que está pasando con nuestra cultura, con nuestra arqueología. Realmente los quiero mucho y necesito que se cuiden bastante para que Dios y su bondad nos permita vernos mucho más tiempo. Gracias. Gracias, Florencia. También quiero agradecer a toda la audiencia que nos ha acompañado durante la transmisión de esta conferencia y recordarles que el próximo viernes 13 a las 7 de la noche estaremos presentando la siguiente conferencia de este ciclo, Juntos por la Ruta del Saber, Educación, Cultura y Arte. Los esperamos. Buenas noches. Buenas noches, Florencia. Buenas noches. Buenas noches, María Isabel. Gracias. Gracias, Enrique.